¿Ya? Que no te escucho. Sí, ya. Ya, listo. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Reyes, estudiante de Ingeniería Civil primer semestre a distancia. Mi grupo es el número 4 y está conformado por Heidi Ramírez y por mí, ya que los otros integrantes decidieron retirarse de la carrera. Uno se retiró hace aproximadamente 10 días y pues el otro integrante que es eh, Paula Rincón pues nos avisó el día de ayer que se iba a retirar, entonces nos tocó proceder a nosotros dos únicamente con las sustentaciones y los mapas mentales. Mi tema para sustentar es investigación de operaciones. En la investigación de operaciones tenemos que tener en cuenta eh, qué procesos operacionales necesitamos nosotros para realizar las tareas, eh, diferentes tareas que se puedan aplicar. En la investigación de operaciones lo que buscamos es llegar al punto de qué costos necesitamos para realizar la operación, qué personal necesitamos, qué sistemas necesitamos, eh, el método en el que vamos a realizar nuestra operación. Eh, para ello necesitamos ciertas herramientas, cierta información, ciertas aplicaciones, cierto uso de recursos y cierto uso de herramienta virtual. Para la optimización de la información, eh, lo que hacemos es que podemos realizar cierto tipo de cuestionarios, entrevistas, para poder llegar al punto exacto en el que nosotros necesitamos cómo impactar al cliente, cómo impactar a la sociedad, cómo impactar al consumidor, cómo impactar a la persona a la que necesitamos llegar, a la población o a cierto, podríamos decir así, como cierta parte, cierta cultura o ciertas personas que requieran el producto o la seguridad o cierto. Necesitamos el óptimo uso de recursos, necesitamos llegar a más personas, realizar unos procesos mucho más exhaustivos con menos cantidad de costos. Si podemos usar los recursos de manera en que podamos realizar las operaciones comerciales que necesitemos en el momento, ya sean comerciales de medicina, seguridad, de estudio, todo aquello lo podemos hacer con recursos mínimos y podemos hacer que con esos recursos lleguemos a muchas más personas, podamos tener mucho más amplio la visión de dónde podemos llegar. Tenemos la utilización de herramientas virtuales. En este tema podemos decir que podemos utilizar el uso virtual para llegar a muchas más personas sin tener que hacer ciertas operaciones comerciales físicas que, que tengan que, como que nos exijan una presencia en ciertos puntos en los que no podemos llegar. Entonces utilizamos herramientas virtuales para eso y utilizamos herramientas virtuales para ciertas programaciones que necesitemos de los métodos de investigación comercial y de procesos. Toda la utilización de herramientas virtuales es muy importante para reducir tiempos. ¿Reducir tiempos en qué? En inicios y en finales de procesos. Como que cuando
Cuando nosotros podemos poner un ejemplo como de comercialización de zapatos, una empresa que distribuya, que fabrique, distribuya zapatos necesita tener herramientas virtuales que puedan realizar como esa ampliación de negocio, como esa ampliación comercial. Esto se puede hacer simplemente con que al inicio podamos tener ciertas herramientas virtuales que nos hagan llegar a más personas y ciertas herramientas virtuales que puedan viralizar o puedan extender el conocimiento de nuestros productos como vendedores de zapatos. Y en la parte de procesos, en la parte comercial, puede ser en proceso una herramienta virtual, un programa que nos haga inventarios, un programa que nos diga cuánta cantidad tenemos, cuánta necesitamos, cuánta distribución de almacenes necesitamos por zona, cuánto personal necesitamos por almacenes, cuánta cantidad de producto necesitamos y cabe en la bodega de estos almacenes, si necesitamos bodegas auxiliares, si no necesitamos bodegas auxiliares, cuánta cantidad de carros, o sea, de transporte y de personas necesitamos para poder surtir ciertos almacenes, ciertas bodegas y cuánto va a ser la trayectoria de cada carro, de cada zona para realizar el debido proceso de eh, salida de mercancía y entrada de mercancía. En todo este tema ya viene que la misma herramienta virtual, el mismo programa, tenga cómo salen los productos, cómo entran los productos, cómo llegan devoluciones, cómo salen ventas, cuántas ventas tiene por local, cuántas ventas fueron las totales, cuántas devoluciones fueron, en fin. Todo esto se hace con esas herramientas virtuales. Estas herramientas virtuales nos sirven demasiado porque ya en en este ejemplo nos sirve mucho en el tema de que podemos saber qué cantidad de zapatos son los que se están vendiendo, cuáles son los que más compran, qué tallas son, qué colores son, y asimismo en temporadas altas, en temporada navideña, que se sabe que es en las temporadas que más se venden, y fin de año y pues el inicio de año que es escolar, vendrían vendiéndose mucha más cantidad de zapatos de ciertas tallas, de ciertas referencias, de ciertos colores, y el mismo programa nos puede identificar qué es lo que más se vende y qué es lo que más hace falta en qué almacenes de la ciudad, ya como estén distribuidos y cómo está distribuido el personal. Todo esto llega a la aplicación de operaciones de investigación. Entonces empezaríamos con seguridad. En seguridad podemos decir que necesitamos cuánto personal necesitamos por cierto cuadrante. ¿Cómo vamos a decir y a dividir los cuadrantes? ¿Cuántas personas por cuadrante? ¿Cuántos vehículos por cuadrante? ¿Cuántas personas van a prestar seguridad por cuántos habitantes? Un policía por cada 20 habitantes, uno por cada 5. Tenemos que mirar bien que toda la seguridad llegue a toda la población o a cierta población parcial que estemos necesitando prestar el servicio. Lo mismo en producción. En producción necesitamos utilizar muy bien los recursos con menos costos y que en la producción tengamos un paso a paso para poder saber cómo llegar al producto final. En los deportes también se puede utilizar eh, las operaciones comerciales o operaciones ya con software. Por lo menos en deportes podríamos decir que partidos de fútbol, partidos de baloncesto, partidos de béisbol, todo lleva un software que lo que hace es que, eh, ¿cómo podría decirlo? Coge cierta cantidad de grupos con cierta cantidad de equipos y empieza a mezclar y empieza a hacer una serie de cruzados que pueda hacer que una etapa empiece desde los semifinales, cuartos de finales, finales
y puede hacer que todos los equipos se crucen uno con otro, con cierta cantidad de puntos, con cierta cantidad de goles a favor, con cierta cantidad de goles en contra, y todo esto haga que el software minimice costos y el software minimice también cantidad de esfuerzos. Lo mismo en las ventas, como ya les había explicado, lo de inventarios, faltantes, referencias, bueno, en fin. En tránsito también necesitamos tener investigación de operaciones, en el sentido de que necesitamos saber cómo funciona el tránsito, cuántos carros pasan por cierta cantidad de tiempo, cuántos carros pasan en cierto clima, por qué lugar pasan, hacia dónde se dirigen, cuántas personas pasan por vehículo, bueno, los aforos, en fin. En la salud también necesitaríamos lo mismo, que vendría siendo más que todo como cuántos centros de salud necesitamos por sección poblacional, cuántos hospitales, cuánto personal, cuántas ambulancias, cuántos servicios médicos, cuántas personas caben por urgencias, cuántas personas llegan al día, cuántas personas salen, cuántos medicamentos se dan, en fin. En los aeropuertos también se puede, porque más que todo en el tema de pandemia, que se hacían aforos grandes de gente para viajar, se necesitaba saber cómo hacer para el distanciamiento social. Eh, con esto todos los aforos y como que la metodología del aeropuerto cambiaba en el tema de que los aviones que salían eran menos, los que llegaban también eran menos, y las personas que cabían en un avión ya eran menos por distanciamiento social. Esto también afectaba demasiado a los costos, pero con el tema de software podían hacer que los costos se minimizaran y que tuvieran como una mejor optimización de entrada y salida de vuelos. Y lo mismo en el marketing: cantidad de clientes, ganancias, ventas y recursos, y el tema de cuántos recursos utilizamos para iniciar, cuántos recursos terminamos ganando, cuántos recursos necesitamos para iniciar cierta operación, y a cuántas personas beneficiamos, a cuánta población beneficiamos, dependiendo los aforos, dependiendo eh, nuestra investigación de los antecedentes de cierta cantidad de investigaciones. Y de aquí pasamos a las herramientas. Las herramientas, más que todo, se podrían decir que se resumen a un sistema de colas, porque el sistema de colas lo que hace es que minimiza, minimiza como que la cantidad de personas que se pueden acumular en cierta cantidad de tiempo en una necesidad común. En el sistema de colas lo que podemos observar es que inicia con las llegadas, el tiempo cada cuánto llegan las personas, cuánta cantidad de personas llegan y para qué tipo de necesidad van específicamente. Sigue las colas, que las colas ya vienen como la disciplina de cada persona, la disciplina que se pueda usar para que las personas tengan el respeto y la responsabilidad que se requiere para que puedan ser atendidas más rápidamente. Ya viene el tema de servicio. El tema de servicio es el más importante, porque ya tenemos que ver cuántas personas necesitamos para poder atender este servicio, cuánto nos vamos a demorar por persona, cuántas personas llegan y qué cantidad de servicios podemos solucionar al día. Y ya finalizamos con el tema de salida, que el tema de salida ya es cuántas personas se pudieron atender en el día, cuántas personas de las que entraron salieron con solución, y cuánto se demora el ciclo de llegada, cola, servicio, salida. Más que todo, el proceso de investigación para operaciones se resume en que en este sistema de colas: la llegada, la cola, el servicio y la salida.
más que todo, este es el resumen de la sustentación. Pues ya con este tema finalizo y pues muchas gracias.